Este año 2023 viene cargado de volatilidad, por un lado por la inflación, por otro lado por los problemas macroeconómicos que están sucediendo desde ya el año 2022 y también porque tenemos las elecciones. En las elecciones PASO del 2019 el mercado se desplomó más de un 50%, evidentemente el mercado argentino. Y este año hay elecciones. Por eso vamos a ver ahora una estrategia y el procedimiento real de cómo se hace, de justamente cómo protegernos independientemente de si el mercado sube o baja, protegernos ante cualquiera de las dos posibilidades y ganar independientemente de si sube el mercado o baja el mercado. Es casi que ganar siempre. Esto es algo que nos estuvieron pidiendo mucho, ya que en ese video explicábamos justamente, qué posibilidades hay para protegernos este año, tanto nuestros pesos, nuestros dólares, como en sí nuestro poder adquisitivo en cualquiera de las dos monedas, teniendo en cuenta que es un año en el que se puede perder mucho, porque puede haber mucha inflación, mucha devaluación, una gran caída del mercado, entonces de alguna forma tenemos que protegernos. Pero no lo hagamos más extenso, vamos directamente a las pantallas. Ya estamos en nuestro Excel y ¿qué es lo que tenemos acá? Para empezar tenemos el precio de venta, como podemos ver en pantalla, que es lo que nosotros vamos a tener que cargar la acción con la cual vamos a trabajar. Es decir, acá vamos a poner el precio de venta actual de la acción que nosotros estemos analizando. Ya lo vamos a ver más adelante, cualquier duda que tengas del Excel no te hagas problema porque lo vamos a ir viendo en este video. Después, esta que dice inversión inicial, que está en 0, al igual que todas estas que están en 0 y algunas dan error, no te hagas problema porque cuando vayamos cargando los datos automáticamente van a dejar de dar error y se van a empezar a cargar los números. Esto es así simplemente porque están las fórmulas ya cargadas. Luego tenemos la prima, el precio de la prima como tal, y luego tenemos el precio al que nosotros justamente vamos a estar teniendo la posibilidad de comprar o vender, según si es una opción call o put, de esta justamente acción que estemos analizando. Si hay algo que no entendés, no te hagas problema porque evidentemente lo vamos a ver todo en este video. Para este ejemplo, como yo sigo probando brokers, como muchos saben, todavía no me definí con qué broker voy a trabajar yo personalmente, pero sé que muchos de ustedes utilizan Bull Market, lo voy a explicar con Bull, ya que es uno de los más utilizados y que probablemente más te sirva. Así que estoy acá en mi cuenta de Bull, voy a ir a la parte de cotizaciones. Una vez en la parte de cotizaciones voy a ir a donde dice opciones, que es la justamente segunda opción, el segundo instrumento que nos aparece. Y acá vamos a empezar a cargar los datos. Importante, esto nosotros lo vamos a tener que hacer cerca, no necesariamente cerca, pero un poco más cerca de las elecciones PASO. ¿Por qué digo más cerca de las elecciones PASO y no ahora? Porque a fecha de hoy, como te voy a mostrar ahora, no hay todavía opciones que lleguen hasta agosto, septiembre, sino que terminan en junio. Así que vamos a verlo ahora. Ya estamos acá en la parte de opciones. Como puedes ver, al final de cada opción tiene un punto y dos letras. Ese punto y esas dos letras hacen referencia ¿a qué? Hacen referencia específicamente al mes en el cual vence la opción. Como puedes ver, en este caso dice AB larga, es decir que termina en abril. Si yo me voy deslizando hacia abajo, vas a ver que alguna que otra sí puede llegar a decir agosto, pero como por ejemplo acá tenemos, ¿ves? Esta es de agosto, la de abajo también. Pero en ambos casos son opciones call y de esta misma empresa no encontramos opciones put que justamente venzan en la misma fecha. Entonces no podríamos hacer la estrategia porque para esta estrategia necesitamos tanto comprar como vender. Así que para el ejemplo vamos a utilizar una empresa bastante conocida acá en Argentina que es YPF. Por ende, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero necesito el precio de YPF, así que voy a la parte de acciones, voy a donde dice líderes Merval y acá voy a buscar en la parte superior derecha donde dice ticker YPF. Acá tenemos YPFD, que es la acción en pesos, y en este caso está 4.565 pesos. Por ende, me vuelvo al Excel y voy a cargar este mismo valor, 4.565 pesos. Ok, ahora ya tenemos el primer valor cargado. Vamos a cargar ahora los precios de las primas y los precios a los cuales estaríamos adquiriendo hipotéticamente o vendiendo las acciones de YPF. Volvemos a Bull Market, volvemos a la parte de opciones, seguimos filtrando por YPF y acá vamos a hacer el ejemplo con opciones del mes de abril. Así que yo estoy acá en abril y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar una opción call y una opción put. ¿Cómo es esto de la opción call, de la opción put? ¿Cómo sé cuál es cada una? Bien, fíjate, voy a hacer un pequeño zoom acá para que lo veamos mejor y como puedes ver tenemos primero, todas las opciones funcionan de la misma forma, así que esto ya para que te quede para cualquier opción que vayas a analizar. Primero tenemos el ticker de la empresa, como puedes ver es YPF, bastante sencillo. Luego tenemos una B corta o una C. La B corta es para venta, justamente, o sea, una opción put, así se le llama a las opciones de venta. Y la C es para la opción call, que hace referencia a la compra.
O sea, cuando yo adquiero una de estas opciones, lo que estoy diciendo es, voy a poder vender YPF a cierto precio o voy a poder comprar YPF a cierto precio. Lo vamos a ir entendiendo más adelante. Pero entonces tenemos YPF, después, o sea, el ticker de la empresa. Después tenemos si es compra o venta, o sea, si es call o put. Y luego tenemos el precio al que nosotros estaríamos comprando o vendiendo. Y por último tenemos el mes, como ya sabías, como lo explicamos antes, donde vence esta opción. Entonces, repasando, esta sería una opción de YPF para la venta, o sea que es una opción put, que nosotros estaríamos vendiendo a 3.900 pesos cada una de las acciones, y esto vence en abril. Vamos ahora a ver el caso contrario. Nos deslizamos hacia abajo y podemos ver que, por ejemplo, acá tenemos YPF, en este caso C, es decir, para la compra, o sea, una opción call, el precio al que estaríamos comprando, que son 3.600 pesos, y bueno, el vencimiento, que nuevamente es abril. Así que vamos a empezar a ejemplificar con estos valores. Vamos a cargar primero la opción de venta, es decir, la opción put de 3.900, así que este 3.900 es el valor que me interesa. Voy a mi Excel y en la parte donde dice precio del put vamos a poner estos 3.900 que acabamos de cargar. Importante, ese no es el precio de la prima, pero entonces nosotros necesitamos entender qué es la prima. La prima es el precio que yo voy a estar pagando por comprar la opción, o sea, por tener el derecho, la posibilidad de comprar o vender a futuro esta acción de YPF. Por ende, me vuelvo al broker y en este caso vamos a ver que esta opción de 3.900 para vender YPF tiene un precio de venta actual de 140 pesos. Es decir, la prima sale 140 pesos. Así que lo que voy a hacer es volverme al Excel y acá en donde dice prima, entre paréntesis del put, le vamos a poner estos 140. Y lo mismo vamos a hacer con el call. Así que, nuevamente en el broker, voy a buscar una opción call. En este caso vamos a utilizar esta primera que nos aparece acá de ejemplo, en el cual nosotros estaríamos teniendo la posibilidad de comprar YPF a 3.600 pesos, pero ojo, la prima que vamos a estar pagando es de 1.600 pesos. O sea, estamos pagando mucho. No necesariamente quiere decir que demasiado, pero sí es un valor muy grande. Por ende, acá podemos empezar a jugar con las matemáticas. Podemos decir, si yo voy a pagar 3.600 cuando compre la acción, pero estoy pagando 1.600 ahora, el total que voy a estar pagando son 3.600 más 1.600. Es decir, el total son 5.200 pesos. Ahora, por ejemplo, vamos con la opción de abajo, que es 4.500 con una prima de 760. Si nosotros a 4.500 le sumamos estos 760, nos da un resultado bastante similar, un poquito superior a estos 5.200, en este caso 5.260. Y así podemos ir jugando con las matemáticas a ver cuál de las opciones más la prima nos termina saliendo más barato. Para el ejemplo, voy a utilizar exactamente esta de YPF-C, es decir, el call de 3.600. Por ende, lo que voy a cargar en mi Excel son el call 3.600 y el precio de la prima 1.600. Nuevamente en el Excel cargamos el precio de la prima de 1.600 y el precio del call de 3.600. Por lo que acá, como ves, nos calcula automáticamente el total que yo voy a estar pagando básicamente, que es estos 5.200, y abajo el total al cual yo voy a estar vendiendo, pero mucho ojo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo compro, yo estoy pagando el precio de la acción cuando la vaya a comprar a futuro, más la prima que yo pago en este momento. Pero cuando yo compro una opción de venta, o sea que yo voy a vender la acción a futuro, yo al precio al que voy a vender le tengo que restar el precio de la prima, porque necesito que baje más todavía. Por ende, la opción call yo le estoy comprando con el total a 5.200. Y en la parte del put estamos hablando de 3.760, porque al precio del put como tal le restamos el precio de la prima. Entonces, inversión inicial. ¿Qué es esto de inversión inicial? Que es algo que nosotros no cargamos, pero se calcula automáticamente. La inversión inicial lo que hace es sumarme justamente todo lo que yo invierto desde un principio. ¿Qué es lo que yo invierto desde un principio? Las primas. Yo estoy pagando ambas primas, la prima del call y la prima del put para esta estrategia. Por lo que está sumando este 1.600 más este 140, por eso el resultado es 1.740. Luego pasamos a la parte de ganancia. ¿Cómo funciona esta parte de ganancia? ¿Qué significa, mejor dicho? La ganancia, básicamente, o esta parte de ganancia lo que nos dice es a qué precio tiene que llegar la acción de YPF para yo entrar en ganancia. Es decir, yo voy a ganar cuando la acción de YPF
supere los 5.340 pesos. Cuando llegue exactamente a 5.340 pesos, yo voy a estar en cero, sin ganancia y sin pérdida. De ahí para abajo es pérdida, de ahí para arriba es ganancia. Y luego en la parte de la opción put, justamente en la parte inferior, tenemos que la ganancia es por debajo, mucho ojo. Cuando es opción call, la ganancia es por encima. Cuando es opción put, la ganancia es por debajo. Entonces, decimos, la ganancia es por debajo de los 2.160 pesos. Repito, esto se carga automáticamente con la fórmula. Para que entiendas cómo funciona, básicamente es así. Yo, ¿cuándo voy a ganar? Cuando, si yo voy a comprar a 3.600, como tenemos acá, que es el precio de la call, yo tengo la posibilidad de comprar a 3.600. Si eso que yo compro a 3.600 sale 4.000, la diferencia entre 4.000 y 3.600 es 400. Yo estaría ganando 400 pesos. Pero ¿qué pasa? Yo pagué la prima de 1.600. O sea que ahí ya estoy en pérdida. Pero además pagué la otra prima, la prima de la opción put, porque yo estoy comprando todo. Así que para yo ganar, el precio de la acción tiene que sumar el precio de la prima de la call y el precio de la prima de la put. Así que esta ganancia lo que hace es sumar este y este valor. Y en el caso de la opción put, lo que hago es restar al valor que yo estoy asumiendo que voy a vender la acción, le estoy restando ambas primas. Y por último, en la parte de la derecha lo que nos dice es cuánto tiene que crecer el precio de la acción actual para llegar a estos valores. O sea, para que el precio de 4.565 que sale hoy llegue a estos 5.340, tiene que crecer, en este caso aparece este 117, pero en realidad es un 17%. Para hacerlo más exacto y más sencillo a la vista le vamos a restar 1 y ahora sí. Tiene que crecer un 17%. Un 17% en un mes, lo cual es mucho. Pero si contemplamos lo que puede pasar en las elecciones PASO, que el mercado se puede disparar para cualquiera de los dos lados, es ahí cuando esto entra mucho más interesante. Y luego tenemos la otra, o sea, la parte del decrecimiento, o sea, cuánto tiene que bajar el precio de la acción actual para que realmente yo entre en ganancia por una opción put. Y tiene que bajar más de un 50%, un 52 y pico. Ahora vamos a verlo con un ejemplo real de esto que estamos viendo. El precio de la call es 3.600, así que voy a poner 3.600. Pero ¿qué pasa? Yo además de pagar estos 3.600, pagué 1.600 de la prima, en este caso, bueno, justamente de esta misma opción. Pero además pagué 140 de la otra prima, por lo que yo estoy pagando todo esto, o estoy asumiendo que voy a pagar todo esto, cuando haga la inversión. Por ende, para yo ganar, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, cuando vaya a vender, tengo que vender por encima de todo esto junto. Y de esa forma es como se aplica el cono comprado. Es decir, si yo hago exactamente esto que tenemos acá en pantalla, voy a comprar esta prima y esta otra prima, o sea, voy a pagar estas primas, voy a comprar las opciones y voy a ganar si en abril el precio de YPF supera este valor o está por debajo de este otro. Ahora, algo lógico que podrías pensar es, che Ariel, pero es una volatilidad demasiado grande la que vos estás sugiriendo. O sea, estás hablando de que pueda subir un 20% casi o bajar un 50%. Vamos a ver qué es lo que pasó, en este caso, con YPF en el año 2019. Estamos ya en TradingView, vamos a poner el gráfico mensual y vamos a suponer que nosotros, las elecciones PASO fueron en agosto. Supongamos que nosotros, como no podemos ver a futuro y saber con exactitud qué va a pasar y demás, decimos, ok, ¿qué viene antes de agosto? Viene julio. Por ende, en julio yo voy a hacer el cono comprado con opciones que no venzan en agosto, sino que venzan en septiembre, en el mes que sigue, para tener ese margen. O sea que vamos ahora a ver desde julio hasta septiembre qué pasó. Vamos a ir desde la apertura de julio hasta el cierre de septiembre. Y como podemos ver tenemos la apertura de julio del 2019 fue alrededor de los $18.50 más o menos. Y el cierre de septiembre fue cercano a los $9 aproximadamente. O sea, estamos hablando de una caída del 50% aproximadamente. Y solamente en el mes de agosto cayó un 47% la acción. Ese puede ser el resultado de las elecciones PASO. Por lo que nosotros, si esperamos una gran volatilidad para cualquiera de los dos lados, el cono comprado suele ser una buena alternativa. Pero ahora algo súper importante. Con el cono comprado, vos tenés riesgo de perder el 100% de lo que invertís. 100%, todo. Si no haces las cosas bien, podés perder
todo, así que mucho cuidado con eso. Ahora vamos a ver la parte práctica, que es la más fácil de todas. Yo simplemente me voy a la parte de operar, arriba a la derecha, y voy a poner cargar orden. Acá voy a cargar el símbolo de lo que yo quiero, que en este caso sería IPF B corta, que es lo que nosotros queremos, 3900, que es lo que habíamos visto, y como podemos ver ya nos aparece. Tenemos para el mes de agosto, mes de mayo, mes de junio y mes de abril. Yo hago clic en abril, que es lo que estábamos analizando recién, tenemos este 140, le vamos a hacer clic. Fíjate, muy importante, que el importe automáticamente no se me carga estos 140 pesos, se me cargan 14.000. ¿Por qué se me cargan 14.000? Porque cada una opción que vos compres es para un paquete de 100 acciones. Esto significa que vos vas a estar teniendo la posibilidad de ya sea comprar o vender 100 acciones. Importante, si vos querés después vender, ten en cuenta que vas a tener que vender 100 acciones, o sea, vas a tener que comprar 100 acciones para después venderlas. Es un capital más grande, eso es otra cosa que tenemos que considerar. Acá es tan sencillo como darle enviar, continuar, confirmar y listo. Automáticamente tenemos las opciones en nuestra cartera. Y a su vez tendríamos que comprar también las call, o sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Voy a cargar IPFC, en este caso, que es el call que queríamos nosotros, 3600, que es el que habíamos analizado, que vence en el mes de abril, el mes que viene. Así que le damos acá. El precio era de 1600, como podemos recordar, acuérdense, nos lo va a multiplicar por 100, muy importante. Le damos enviar, continuar, confirmar y listo. Y además te vamos a estar dejando acá un video de justamente otras opciones para cómo protegerte ante las elecciones de este año. Desde ya, muchas gracias, inversores.